Buen día muchachos y muchachas, perdón. En esta oportunidad vamos a ver los resultados que obtuvieron y sus desempeños en la última evaluación que tuvimos de la evaluación de cálculo de superficie, cierto, y rendimiento del módulo de manejo de suelo y residuos. Bueno, de las 12 respuestas que obtuvimos, la mayoría anduvo bien. Si bien eran cálculos, la mayoría no eran complicados, solo había que seguir el paso a paso que yo describí en la cápsula, ¿cierto? En la primera instancia de la cápsula, en la interacción también, que lo volvimos a repetir, y en el PowerPoint que les mandé. Además, también hice unos ejemplos muy similares a la guía que les entregué, que respondieron muy pocos, ojo. Entonces, en un análisis de químico de suelos podremos encontrar aspectos tales como la fertilidad, sí, los cationes intercambiables, también, ¿cierto? La densidad aparente y real, sí, la textura, ¿cierto? Y todas las anteriores. Para la respuesta correcta, como el 84, casi el 85% de los que respondieron acertaron. Porque algunos pusieron solo la fertilidad, otros la textura, otros solo los cationes intercambiables. Aquí lo que bastaba, jóvenes, era abrir el PPT, ¿cierto? La presentación PowerPoint y ver el análisis de suelo que yo les describí. Si ustedes veían eso, todos estos enunciados que salían aquí, fertilidad, cation intercambiable, salían ahí paso por paso. Todo se describía ahí. No era tan simple como ver el PPT, ¿cierto? Ustedes pueden hacer esta evaluación acompañada de su PPT, no hay ningún problema en eso. Eso por una parte. Entonces la respuesta correcta era todas las anteriores, porque en un análisis de suelo podemos ver todos estos indicadores. En la pregunta número 2, ¿qué significa que un suelo tenga 7 ppm de fósforo? ppm es partes por millón, ya lo habíamos explicado. Y una parte por millón, ¿cierto? Es igual a 1 miligramo por kilo. ¿Y qué dije yo de 1 miligramo por kilo? ¿Qué significaba 1 miligramo por kilo? Significa que hay 1 miligramo de alguna sustancia o de algún sólido, ¿cierto? En 1 kilo de suelo, para este caso, ¿ya? Entonces la respuesta correcta era que había 7 miligramos, ¿cierto?, de fósforo por cada kilo de suelo que nosotros encontráramos, ¿ok? Entonces hay que imaginarse esto, hay como 7 miligramos, algo así, ¿cierto?, en 1 kilo de suelo, ¿ya? Por eso nosotros después tenemos que transformarlo a hectáreas y ese tipo de cosas, porque no podemos hacer todos los parámetros de acuerdo a estos indicadores. Entonces la respuesta correcta era 7 miligramos de fósforo por cada kilo de suelo. Si yo hubiera cambiado aquí en nitrógeno, hubiera sido lo mismo. 7 miligramos de nitrógeno, 7 miligramos de calcio, 7 miligramos de azufre. Y así con cualquier elemento que ustedes quisieran calcular. Ya esta era sencilla, ¿cierto? Le pidieron a ustedes que calcule el volumen en metros cúbicos de una hectárea que tiene 60 centímetros de profundidad. Nosotros hicimos el cálculo anteriormente con 30 centímetros de profundidad, ¿cierto? Lo primero era transformar de centímetros a metros, ¿cierto? 60 centímetros, ¿cuánto de metro? 0.6 metros, ¿ya? Entonces, el 0.6 metros, nosotros tenemos que calcularlo por la superficie de la hectárea, que ¿cuánto es una hectárea? En metros, ¿cierto? Porque yo estoy pidiendo en metros cúbicos, ¿cierto? Entonces tenemos que multiplicar metros por metro, o metros cuadrados por metro, o metros cúbicos por metro, o metro cúbico por metro cúbico, y ahí vamos sacando la respuesta. Pero siempre en la misma unidad. Entonces, el cálculo de volumen, ¿cómo es? La fórmula de volumen es área, ¿cierto?, por profundidad, para este caso, porque estamos haciéndolo sobre una hectárea, no es un cilindro, no es ninguna otra cosa. Entonces el volumen va a ser de la siguiente manera: área, ¿cierto?, por profundidad. ¿Y cuál es el área? La hectárea. Entonces 10.000 metros cuadrados por la profundidad en metros, no en centímetros, ¿ya? Entonces sería 6.000, ¿cierto? 6.000 metros cúbicos, ¿cierto? 6.000 metros cúbicos vendría siendo la respuesta correcta, porque es 10.000 por 0.3, ¿ya? Y ese valor, esa ecuación da este valor de resultado. La mayoría, 9 personas contestaron bien. Un agricultor de la comuna de Pica, del sector de Miraflores, esto si encuentra es pura cháchara, ¿no? Para que ustedes se contextualicen, ¿cierto?
le pidió a usted que lo asesorara en la preparación del suelo de su chacra previo a la siembra de frutillas. Podría haber sido cualquier otro cultivo. El análisis de suelo arroja una densidad aparente del suelo de 1.6 gramos por centímetro cúbico, propio de los suelos de esta región. Para manejar estos datos deberá convertir de gramos por centímetro cúbico a toneladas por hectárea. Toneladas por hectárea. Aquí, este es un error mío, ¿cierto? Les pido disculpas. Independiente, algunos contestaron muy bien. No sé por qué no me han llegado preguntas sobre esto, pero nosotros no podemos pasar centímetros cúbicos a hectáreas. ¿Por qué? Porque centímetros cúbicos están, centímetros cúbicos volumen, ¿cierto? Y hectárea es superficie o área. Entonces no son compatibles, yo me equivoqué y aquí es metros cúbicos. Independiente de eso, contestaron muy bien. Le sumé algunos puntos a los que quizás se equivocaron. Entonces había que seleccionar el valor correcto. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer aquí? Hacer la conversión, ¿cierto? De gramos por centímetro cúbico, primero a kilo, ¿cierto? A kilos por metro cúbico, ¿ya? Entonces había que hacer algo como esto, ¿ya? No sé si se puede ver. Había que hacer la misma conversión, ¿cierto? Que hicimos ahí. Pero voy a sacar una foto de esto y yo se las voy a mandar para que puedan corroborar. Pero aquí hay una pillería. Entonces, cuando yo les diga de gramos por centímetro cúbico, ustedes pueden pasar inmediatamente el mismo valor a toneladas por metro cúbico. Si se dan cuenta aquí, 1.6 gramos por centímetro cúbico es igual a 1.6 toneladas por metro cúbico. ¿Ya? Acá yo le puse por hectárea, yo me equivoqué, es error mío, ¿ya? Pero por metro cúbico. Casi el 70% acertó en su respuesta. Ahora, si yo les dijera, páselo a kilos por metro cúbico, ahí tendría que hacer la conversión, ¿cierto? Correcta y hacerlo todo. Porque el valor va a cambiar, porque va a ser un número más grande. La 5. Calcule la masa en kilos de una hectárea de suelo, ¿cierto? Para el cálculo de masa, nosotros tenemos valores que ya los conocemos. El que ocupamos la densidad, ¿cierto? Que obtuvimos recién, que era 1.6 toneladas por metro cúbico, no por hectárea, 1.6 toneladas por metro cúbico. Entonces ya lo teníamos y sabemos cuál es la fórmula de densidad, que la densidad es igual a la masa partido por volumen, ¿cierto? Pero para sacar podemos hacer la conversión, entonces podemos decir, la masa es igual a la densidad por el volumen, ¿cierto? Porque el que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces decimos 1.6 toneladas por metro cúbico por el volumen. ¿Y cuál es el volumen de un suelo a 30 centímetros de profundidad? Son 3.000 metros cúbicos, ¿ya? Eso había que multiplicar, ¿cierto? Los 10.000 metros cuadrados de una hectárea por la profundidad, en este caso 0.3. Entonces eso da 3.000 metros cúbicos. Si hubiera sido 60 centímetros, hubiera sido 6.000 metros cúbicos. Entonces eso nos da una masa de 4.800 toneladas, pero yo lo estaba pidiendo en kilos. Entonces esas 4.800 toneladas se multiplica por 1.000 y les va a dar el valor en kilos. Y la respuesta correcta era esta. La masa es igual a 4.800.000 kilos. Un análisis de suelo para la localidad de Mamiña arrojó que hay 350 partes por millón, o sea, es decir, 350 miligramos de potasio en un kilo de suelo, para la parcela de la señora Gudelia Agustín. Realice el cálculo de cuánto potasio hay en una hectárea de ese terreno considerando una profundidad de muestreo de 30 centímetros. Entonces lo primero que había que hacer era obtener el volumen, pero nosotros ya sabemos cuál es el volumen porque sabemos, ya lo calculamos anteriormente, ¿cierto? Entonces 10.000, otra vez, 10.000 metros cuadrados por 0.3 metros nos da 3.000 metros cúbicos, ¿ya? Ese es nuestro volumen. Y nos dice que consideremos una densidad aparente de 1.59 gramos por centímetro cúbico. Y si se dan cuenta es el mismo valor que nosotros, que yo les estuve enseñando en las cápsulas anteriores. El mismo valor, no lo cambié en nada.
Entonces, había que expresar el valor del potasio expresado en kilos por hectárea. Entonces, lo primero era saber que 350 partes por millón es igual a 350 miligramos por kilo. ¿Ya? Aquí yo hice el ejercicio, pero a mí parece que no se ve muy bien. ¿Ya? De todas maneras, yo le voy a sacar fotos y se los voy a mandar a ustedes para que vean el cálculo perfecto de esto. Entonces, lo primero, sabíamos cuál era la densidad, ¿cierto? Sabíamos cuál era la profundidad y sabíamos cuál era el volumen. Entonces, lo que nosotros teníamos que hacer es una regla de 3 simple, ¿cierto? Nosotros decimos, si hay 350 miligramos de potasio en un kilo de suelo, ¿cuántos miligramos de potasio hay en los kilos de suelo que nosotros obtuvimos? Y que esos kilos de suelo son 4.770.000, ¿cierto? Porque había que hacer el cálculo anterior de la masa del suelo. Entonces, ese valor nos arrojaba un valor bien grande, entonces multiplicábamos cruzado, ¿cierto? Aquí dice 350 es igual a un kilo de suelo. ¿Cuántos miligramos de potasio van a haber en esto? En este kilo de suelo, que esto vendría siendo este valor de 4.770.000, es una hectárea. ¿Ya? Entonces multiplicábamos esa cifra y al final el valor correcto era 1.669.5 kilos de potasio por hectárea. Esa era la respuesta correcta. La séptima. Para la obtención de un rendimiento de entre 27.000 y 30.000 kilos por hectárea en un cultivo de melón, esta especie necesitaría 127 unidades de nitrógeno, algo así como 127 kilos de nitrógeno por hectárea. Usted ya conoce el aporte de nitrógeno que tiene el suelo por un análisis reciente que solicitó, el cual arrojó un valor de 187 kilos por nitrógeno. Este valor que arrojó el análisis de suelo, ¿es mayor o es menor a lo que necesita un cultivo? Es mayor, ¿cierto? Considerando los antecedentes expuestos, explique usted si aplicaría o no alguna dosis de fertilización y fundamente su respuesta. Hay algunos que no respondieron nada, ¿cierto? Y otros dirían que no aplicaría. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué no aplicarían? Y la respuesta correcta, si bien yo esto no se lo he explicado, pero no, ¿por qué vamos a aplicar algo que ya está en condiciones suficientes en un suelo? ¿Qué pasa si nosotros aplicamos más de lo que ya aporta el suelo al cultivo? Vamos a generar una toxicidad en los suelos, ¿ya? Vamos a generar, no sé, quemaduras de los foliolos de la hoja, ¿cierto? Entonces, cuando uno fertiliza es porque quiere corregir algo, porque le falta algo al suelo, pero acá no le falta nada, de acuerdo al requerimiento de ese cultivo. Por tanto, nosotros no deberíamos aplicar nada de nitrógeno, ojo, de nitrógeno. Entonces, la respuesta correcta era que no debiesen haber, no, ustedes deberían haberle dicho que no querían aplicar nada o no debiesen aplicar nada porque podrían quemar al cultivo con un exceso. ¿Ya? Calcule el área de un terreno que está dispuesto en forma de triángulo equilátero. Las medidas son de 150 por 80, 150 metros de alto y 80 metros de base. Expresa el resultado en hectáreas. Sencillo. Una forma de triángulo equilátero. Un triángulo equilátero tiene todas sus partes iguales, ¿cierto? La base, esta es la base. La base. La base es la parte de abajo, ¿cierto? Y H va a ser la altura. Así. ¿Ya? Esta es la base. Siempre va a ser la parte de abajo la base. Y esta es la altura. ¿Por qué no se multiplica directamente y lo obtenemos en metros cuadrados? Porque no es lo mismo que un cuadrado o un rectángulo. ¿Ya? Entonces, hay una fórmula para sacar este triángulo y ya se lo enseñé en la cápsula. Aquí muchos me multiplicaron cruzado, multiplicaron base por alto
y obtuvieron metros cuadrados y después lo transformaron en hectáreas. Y el valor le arrojó mal. Porque acá hay una salvedad, como es un triángulo, hay una fórmula. Entonces se multiplica la base por h, que es la base de acá abajo, por la altura, ¿cierto? Dividido en 2. Entonces esto era 150 por 80, ¿cierto? Eso nos va a dar un valor, eso lo dividíamos en 2 y nos iba a dar el valor que era 6.000 metros cuadrados, ¿ya? Algunos pusieron, dos personas pusieron en 6.000 metros cuadrados. Yo se las consideré bien porque lo expresaron en metros cuadrados, ¿ya? Está bien el cálculo. Pero yo lo pedí en hectáreas. Y en hectáreas era 0.6 hectáreas, ¿ya? Ahí a los que contestaron que se equivocaron en metros cuadrados y olvidaron pasar a hectáreas, les perdoné en esta ocasión. Era sencillo, súper sencillo. La chacra de las ánimas, esta es la novena pregunta, tiene una longitud de 150 por 150. Entonces, ¿qué había que hacer ahí? Multiplicar 150 por 150. ¿Cuánto es 150 por 150? Es 22.500, ¿ya? 22.500 ¿qué? Metros cuadrados. Entonces, ¿cuánto es en hectárea eso? Lo divido en 10.000 y me da 2.25, ¿ya? 2.25 hectáreas. Entonces, ahí yo hago una regla de 3 simple. Nosotros ya teníamos la hectárea, ¿no es cierto? Yo digo, ¿cierto? 150 por 150, 22.500. No sé si que se le va a ver al revés a usted, a mí se me ve al revés.